Te presentamos este nuevo taller virtual, que presenta la Academia San José, sobre Desiderio Desideravi, la Carta Apostólica del Santo Padre Francisco, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. En esta ocasión nos acompaña el Padre Darío de Fina, licenciado en Sagradas Escrituras, que expondrá los puntos principales del documento. En este documento, el Papa nos invita a profundizar en el significado y la riqueza de la liturgia, que es el corazón de nuestra vida cristiana. El título Desiderio Desideravi, que en latín significa he deseado con gran deseo, refleja el anhelo profundo que el Papa siente porque todos los fieles experimentan la plenitud de la Eucaristía. En un mundo donde la espiritualidad puede verse relegada, Francisco nos recuerda la importancia vital de vivir nuestra fe a través de la liturgia y la participación activa en la comunidad. Veremos en estos encuentros cómo el Santo Padre nos desafía a ser protagonistas en la celebración de nuestra fe, a no ser meros espectadores en lo que debería ser una experiencia profundamente personal y comunitaria. Los invitamos a escuchar y reflexionar sobre las palabras del Santo Padre, que nos inspiran a vivir con mayor intensidad nuestro deseo de encontrar y ser parte de la Eucaristía, una fuente de vida, paz y esperanza. No dudes en unirte a nuestra comunidad de estudio y participar de nuestras clases virtuales por Zoom. Así que, Padre, cuando quieras podemos comenzar. Ya creo que estamos casi todos. Vamos a Así que hacer una comencemos. oración en el nombre del Del Padre. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Señor Jesús, te pedimos por todos nosotros, por nuestras necesidades. Te damos gracias por haber dejado a tu iglesia para que celebre tus sagrados misterios, para que lleve el misterio de Cristo a todos los hombres, para que por medio de la liturgia llegue la gracia de Dios a tanta gente. Te pedimos que, como María, escuchemos la palabra de Dios, la llevemos a la práctica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, vamos a hablar de esta Desiderio carta apostólica. Ahora vamos a ver qué significa, del Papa Francisco, que es del año 2022, de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Está fechada en ese día, 29 de junio, día de los apóstoles San Pedro y San Pablo, de 2022. O sea que tiene ya 2 añitos, pero por ahí vieron que hay tantos documentos que por ahí no lo conocemos, hemos oído hablar ahí, pero no. Y es una carta apostólica del Papa sobre la liturgia. El Papa ha tenido otras intervenciones sobre la liturgia, pero esto es algo más explicativo. Las cartas apostólicas quieren explicar un poquitito más algún punto, exhortar también, bueno. Entonces, sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Y está dirigida a los obispos, presbíteros, diáconos, a los consagrados y a todos los fieles laicos. O sea, en general está dirigido a toda la iglesia, ¿no es cierto? Del más chico al más grande, sobre la formación litúrgica. Eso es el tema de la carta, ¿no? La carta tiene como 65 puntos. Vamos a ver alguna parte hoy y otra parte la semana que viene. No sé si vamos cortando a medida que voy hablando o hablo todo y después cortamos o voy haciendo alguna pausa yo. No sé cómo suelen hacer en esta academia. No sé, la primera vez que yo estoy así. La Bueno. idea es que, bueno, usted maneje el tema, padre, y después al final dejar un espacio para las preguntas, para las dudas, así que vayan anotándose cualquier pregunta que ustedes tengan o alguna profundización de algún punto que quede allí Muy en el bien. aire. Muy bien. Bueno, la carta tiene 8 puntos, 8 partes en realidad, que van como encadenadas, pero no tienen numeración, no dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Entonces en las ediciones sale así. ¿Por qué? Porque me da la impresión a mí, no sé, esto es opinión mía, porque me da la impresión que el Papa quiere
hacer como todo una sola cosa, ¿no? Aunque va separando con unos subtítulos, ¿cierto? Bueno, primero habla de que hace poco publicó un motu propio que se llama Tradiciones Custodes. Un motu propio es cuando el Papa, por modo propio, a modo propio, digamos, por propia iniciativa, quiere aclarar algo o señalar algo o dar una norma sobre algo. Acá el motu propio, que yo lo tengo acá también, es una hojita, 2 hojitas, sobre el uso de la liturgia romana del año 70, es decir, aclara sobre el uso de la liturgia anterior al Concilio Vaticano II, ¿no? Pero no es el tema que a nosotros nos toca, solamente aclara algunos puntos que dice que digamos, la forma o la expresión de la lex orandi es la después del Concilio Vaticano II, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros decimos, en la Iglesia, decimos lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de lo que se cree. Vale decir que lo que nosotros expresamos en la liturgia es lo que creemos. Es decir, si en un texto litúrgico durante siglos está una frase, una expresión, bueno, es lo que la Iglesia creyó, ¿entienden? Entonces, eso dice el Papa, pero con respecto al Concilio Vaticano II y a la Reforma, ¿no? Más bien va contra aquello que quieren sostener como en lugar paralelo el rito anterior, el rito tradicional anterior, ¿no? Pero no es el tema es un tema que da para mucho, muy largo y para mucha discusión y no voy a tomarlo yo. Pero para que sepan que a partir de eso el Papa dice, bueno, como hice un motu propio sobre este tema, ahora voy a hacer algunas reflexiones sobre la liturgia. ¿La liturgia qué es? El Concilio Vaticano II y los documentos anteriores, sobre todo la reforma que empieza ya con Pío II, el movimiento litúrgico y antes también con los monjes benedictinos, la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Eso es la liturgia, ¿no? Es ejercer el sacerdocio de Jesucristo desde el Papa, los obispos, todo hasta el último fiel. Todos formamos un cuerpo y elevamos nuestra oración como iglesia, uniendo, o sea, utilizando, por decir así, nuestro sacerdocio. Por el bautismo tenemos el sacerdocio común de los fieles y los ministros ordenados tienen el sacerdocio ministerial, ¿no es cierto? Entonces, ejercen el sacerdocio, todos ejercen a su modo el sacerdocio de Cristo. Esto es importante también porque cada uno a su modo. Después vamos a explicar algo más sobre eso, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Otra cosa, en el concilio nos dice claramente en la Constitución sobre la liturgia que la liturgia no agota la actividad de la iglesia. No es lo único que hace la iglesia, evidentemente, ¿no es cierto? Es una parte fundamental, pero, por ejemplo, hay cosas que son importantísimas también y fundamentales en la iglesia. Por decir, la misión, la catequesis, ¿ven? Son fundamentales en la iglesia. Si no hay catequesis no puede haber liturgia, porque si yo no te enseño qué es una oración, qué es la liturgia o qué es la misa, primero está la catequesis en un sentido, primero está el primer anuncio y así, ¿ven? Entonces, no es que agota la actividad de la iglesia no es igual a liturgia, no, la iglesia es algo mucho más grande, mucho más amplio, y entonces es importante que sepamos eso en primer lugar, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar directamente con el primer punto. El Papa pone qué es lo que ha querido ofrecer. Dice querido ofrecer simplemente algunos elementos de reflexión para contemplar la belleza y la verdad de la celebración cristiana, ¿no? De dar unos puntos que son muy importantes para la reflexión. Primer punto, entonces, dice la liturgia, el hoy de la historia de la salvación. La liturgia, el hoy de la historia de la salvación, ¿no? La historia de la salvación, hoy
se hace presente en la liturgia, ¿no? Podemos sintetizar así. Y ahí empieza con esa frase que es el título de esta carta. En latín, lo mismo que a veces en hebreo, se pone 2 veces la misma frase para provocar una intensidad. Nosotros traducimos: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, que está en el capítulo 22 de San Lucas, versículo 15. Pero en latín se dice: con deseo he deseado, ¿entienden? O con fuerte deseo he deseado. Repite la misma palabra, ¿no? Es como nosotros decimos en hebreo, está la expresión del libro, el título del libro en hebreo, el cantar de los cantares, ¿ven? ¿Qué quiere decir? Como decir el cantar mayor, ¿no? Es un intensivo o un superlativo, ¿ven? Como nosotros decimos el Señor de los señores, el Santo de los santos. En hebreo no hay un superlativo para decir el Santísimo, el Señorísimo, por decir el... Bueno, entonces también para provocar una intensidad a veces se usa esa repetición. Con deseo fuerte he deseado, ¿no? O he deseado ardientemente, nosotros traduciríamos, que es lo mejor, ¿no? Muy bien, entonces ese es el título. Y aquí el Papa nos hace ver primero que esta cita nos muestra el amor de la Santísima Trinidad. Si bien la dice Jesucristo, pero le dice a los apóstoles en la última cena: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes, entrar en comunión con ustedes, que es la Santísima Trinidad que quiere entrar en comunión con nosotros, ¿no? Y voy diciendo rápido, esta primera parte abarca hasta el punto número 9, los primeros 9 puntos es el primer título, ¿no? Entonces el Papa desarrolla que Jesús le dio a los apóstoles, recuerdan ustedes, en el comienzo, cuando entra a Jerusalén, antes de entrar, le encarga a 2, podemos decir como de sacristanes o de, no sé, de preparación de la última cena, ¿no? Tienen que preparar no solo la comida, todo, ¿no? Bueno, como los sacristanes. Pedro y Juan le da el encargo: vayan a la casa de fulano, todo eso que sabemos, que lleva el cántaro de agua en la cabeza. Bueno, eso no lo pone el Papa, pero lo digo yo porque es lo que pasa, ¿no? Bueno, y dice: no solo preparan esto, Pedro y Juan, sino toda la creación, toda la historia de la salvación está preparada. ¿Y esa preparación qué es? Dice el Papa. Es una disposición a recibirlo, es una, digamos, estamos dispuestos a recibir ese don de Dios, ¿ven? Eso es lo que podemos hacer nosotros, disponernos, porque la liturgia siempre es un don, que Dios venga a nosotros, Dios se dona, ¿ven? Y hay una desproporción, dice el Papa, porque nosotros no podemos, es un don tan grande, recibir a Cristo, recibir la gracia de Dios, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Disponernos, que es siempre lo que se estudia en teología cuando uno estudia los sacramentos. Unos sacramentos que dice, bueno, tienen que estar dispuestos, bien dispuestos, ¿no? Si nosotros estudiamos bien los sacramentos, decimos, nos decían a nosotros en el seminario, que es lo que decimos siempre, uno es más importante la preparación que la acción de gracias, ¿no? Es mejor prepararse bien para la misa, supongamos, prepararse bien para la confesión, que la acción de gracias. Siempre la acción de gracias es importante, pero uno tiene que disponer el corazón, ¿eh? Eso es lo más importante, prepararse para que nos vaciemos de nosotros mismos y llegue ese don de Dios, porque si nosotros nos llenamos de nosotros mismos y ya la sabemos todas, entonces Dios no se puede dar. ¿Para qué se va a dar si yo ya lo sé todo, si ya lo tengo todo? Bien, la gente que dice, no, yo estoy bien así, no necesito. No. Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, y el Papa dice algo muy lindo, son observaciones espirituales muy, muy preciosas. Dice, nadie se ganó este puesto en la cena, todos fueron invitados, mejor atraídos, ¿no? Acuérdense esa frase que dice Jesús: nadie viene a mí, como dice, si mi Padre no lo atrae, ¿no? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, ¿no? Y el Papa parece que toma de ahí, no lo cita, pero lo toma, ¿no? Somos atraídos, Dios nos atrae a la última cena y nos atrae a la misa y a la participación de los sacramentos. Eso es lo que está diciendo, ¿no es cierto? ¿Ven? Esa única, última, irrepetible es la última cena, dice en el
punto número 4, ¿no? Que se hará presente en cada celebración eucarística hasta su vuelta, ¿ven? Entonces nos atrae, no es que yo voy a la misa porque la gente dice, yo voy a la misa cuando lo siento, porque no, es que Dios te atrajo tanto, a veces no va nunca, entonces Dios te atrae, ya no sabe cómo más atraerte, alguna vez lo sentiste y bueno, pero Dios te atrae siempre, ¿no? Nos está siempre invitando, ¿no? Entonces Él nos invita, ¿no? Hoy el Evangelio justo dice algo muy lindo. Cuando Jesús va a una cena con la casa de un fariseo, un hombre dice, felices los que han sido invitados al banquete del reino de Dios, ¿eh? En el Evangelio de hoy, ¿no? Y Jesús pone una parábola, ¿no? Pero felices los que han sido invitados, como dice el sacerdote cuando levanta la hostia, dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿no? Bueno. Acá el Papa va a continuar. Número 5 dice, el mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados. Quiere decir que Dios no hace acepción de personas, nos invita a todos los seres humanos nos invita a que participemos de su liturgia, ¿no? Solo lo que necesita es, dice, tener el vestido nupcial de la fe, que viene por la escucha de la palabra, ¿no? Entonces, creer lo que vamos a participar, primeramente eso, ¿no es cierto? Bueno, y eso nos viene en la medida que la blancura nos viene, dice el Papa, tomando en la cita del Apocalipsis. Nuestra vestidura han sido lavado por la sangre del Cordero, ¿es cierto? Bueno, por eso dice el Papa que como el mundo no sabe que está invitado, nosotros tenemos que hacer tomar conciencia al mundo, que esa es nuestra parte, es la evangelización que tenemos que hacer, hacerle tomar conciencia de que han sido invitados a esa cena del sacrificio del Cordero, ¿no? Y se cita el mismo, podemos decir, en la Evangelii Gaudium, número 27, no es, la iglesia no busca una autopreservación, solamente nos salvamos los que estamos adentro, nos cuidamos nosotros y los demás que lo parta un rayo. No, yo tengo que salir. La misma Eucaristía, cuando termina la misa, dice, vayan en paz, vayan a llevar el Evangelio. La misión comienza, ¿no? Ite misa es, la misión comienza, quiere decir, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos que no solo nosotros. Ahora va a detallar un poquitito más el tema de la última cena. Dice que en la última cena, algo muy importante, Jesús anticipa ritualmente su muerte, ¿no? Porque estamos el día de Jueves Santo, ¿no? Entonces Jesús dice, esto es mi cuerpo que será entregado, o esta es mi sangre que será derramada, ¿no es cierto? Anticipa ritualmente, porque si no, si Jesús no dijera eso, no hubiéramos sabido nosotros que, primero, el sentido que tenía esa última cena, ¿cierto? Entonces, unas horas más tarde, los discípulos van a entender que es el cuerpo entregado, que es la sangre derramada, y van a entender también mucho más tarde, después, que va a resucitar, ¿no? Y entonces nosotros, al participar de cada Eucaristía, digo la Eucaristía, pero también se puede dar mucho de esto en otros sacramentos, ¿no? Participamos de la muerte del Señor y de la resurrección del Señor. Estamos presentes, es como que el Señor nos transporta en el tiempo, o mejor, como que esa Eucaristía se hace eterna en el tiempo, ¿no? Hay una definición de la misa muy linda que da el Papa Juan Pablo II, que viene muy bien con esto que dice el Papa Francisco. Dice, la Eucaristía es la presencia real en el tiempo del único y eterno sacrificio de Cristo. ¿Ven? La presencia real en el tiempo, en todo el tiempo de la iglesia, del único y eterno sacrificio de Cristo, ¿cierto? Entonces se hace presente ese sacrificio de Cristo, ¿no? Bueno, y dice el Papa, si nosotros hubiéramos llegado después de Pentecostés a Jerusalén, por decir así, dice en el número 8,
Bueno, ya no nos hubiéramos encontrado con Jesús, nos hubiéramos encontrado porque ya subió a los cielos, envió el Espíritu, ya está. Pero nos habríamos encontrado con los apóstoles, con la iglesia que celebra y custodia este misterio, ¿cierto? Entonces nos habría llegado por el oído eso que el Señor dijo, hagan esto en conmemoración mía, ¿no? Entonces nos habría llegado eso y habríamos participado de la misa con toda la iglesia, ¿no? Por eso la iglesia nunca dice, representa como una escenificación la última cena. No es que hace una representación, sino que hace presente. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? No es una actuación, por decir así, ¿no? En italiano es confuso porque está la palabra rappresentare y ripresentare, ¿no? Una es la representación escénica y la otra es volver a presentar, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos en la Eucaristía, volver a presentar ese mismo misterio, ¿no? Pero bueno, en castellano es diferente, ¿no? Y dice, citando, y termino con este primer número, dice, citando a San León Magno, que es la primera nota que pone el Papa, dice que lo que estaba en Cristo ha pasado a los sacramentos de la Iglesia. ¿Ven? Es una frase del Papa San León Magno, Papa de los primeros siglos, el gran León que combatió contra Atila, ¿no? Y lo paró ahí en la puerta de Roma, bueno, San León Magno, y dice algo tan profundo, ¿no? Lo que estaba en Cristo, lo que estaba en el Verbo encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos. Es decir, la gracia, la vida de la iglesia ha pasado, se hace presente en los sacramentos, la vida de Jesús, ¿no? Bueno, entonces ahí terminaríamos ese primer número, o esa primera parte, la liturgia, el hoy de la historia de la salvación. Es el hoy de Cristo, es el hoy de cómo nosotros nos unimos a la historia de la salvación por medio de la liturgia. Bueno, vamos entonces, sí, pregunta de Padre, Marcelo. ¿quieren hacer alguna pregunta de toda esta primera parte para que no se escape, para que quieran profundizar algún punto, alguna frase? Está todo súper clarito, padre. La Es claro, verdad, bueno, es claro, sí, igual el Papa es bastante claro. sí, sí, Bueno, sí. vamos entonces a la segunda que va del número 10 al número 15, son 6 puntos. Dice, la liturgia, lugar del encuentro con Cristo. Yo no les comparto el documento, me ven la cara, pero no importa. Si quieren les comparto el documento, pero es lo mismo, porque van a leer y se van a distraer. Entonces mejor lo vamos diciendo así, ¿no? La liturgia, lugar del encuentro con Cristo. Ven cómo va enlazado, ¿no? El hoy, y ahora la liturgia, lugar del encuentro. Y ahora van a ver cómo la tercera parte también, el tercer número va enganchando una cosa con otra, ¿no? Bueno. Acá dice el Papa, aquí está toda la poderosa belleza de la liturgia. El resucitado no es, dice el Papa, un concepto, una idea, un pensamiento, sino que nosotros en la liturgia, ese lugar, nos encontramos con el resucitado. ¿Ven? Entonces, el método de la Santísima Trinidad, dice el Papa, fíjense ustedes la palabra extraña, ¿no? Porque es como que un misterio Dios lo usa como método, pero el Papa usa un lenguaje llano para que lo entendamos bien, ¿no? ¿Cuál es el método que usa la Santísima Trinidad para encontrarse con nosotros? La encarnación, se hace hombre, ¿no? Bueno, entonces también el acontecimiento de la resurrección, ¿ven? Es ese encuentro vivo con Él, no es una idea, nosotros no creemos en una idea, una verdad de fe ahí suelta, un pensamiento. No, creemos en una persona que creemos que está al lado de nosotros. Eso es lo hermoso, ¿no? La liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. Necesitamos estar presentes en aquella cena para escuchar su voz, comer su cuerpo y sangre. Lo necesitamos a Él. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos da la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús. ¿Ven? Bueno, entonces,
en cada una de sus palabras, sus gestos, miradas, sentimientos, no se alcanza todo eso en la celebración de los sacramentos, ¿no es cierto? Y miren ustedes cómo lo hace, lo encarna tanto el Papa. Dice, yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaún y el paralítico en casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo, el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro perdonado. Bueno, entonces ven, Jesús se encuentra con cada uno de nosotros, y entonces inmolado ya no muere más, sacrificado vive para siempre, ¿no? Citando el texto de la Sagrada Escritura. Bueno, pero para que se dé ese encuentro, acá habla, que también sirve esto para los que dan charlas de bautismo, nuestro primer encuentro con su Pascua no es la Eucaristía, es el bautismo. ¿Ven? El primer encuentro con la Pascua es el bautismo, porque nosotros tenemos que morir con Cristo, como dice San Pablo en la carta a los Romanos y en otras cartas, capítulo 6, por ejemplo, capítulo 8, morir con Cristo para resucitar con Él. En esa inmersión nos sumergimos en pasión, muerte, resurrección y ascensión. Sale la nueva criatura, el hombre nuevo, ¿no? No es un gesto mágico, dice el Papa, ¿ven? Y qué diferente, esto es importante también. A veces la gente tiene, que a veces nos lo critican los protestantes y tienen razón, ojo, que a veces nosotros tenemos como gestos mágicos. No, la magia que hace, fíjense lo que dice el Papa, es muy lindo, toma de muchos lados, ¿no? La magia es querer controlar a Dios, tener poder sobre Dios. Eso es lo que hacían los brujos, hacían magia, para que Dios haga llover, para que Dios haga tal cosa, así como obligarle a Dios a hacer una cosa. Eso es magia, ¿no? Nosotros no le obligamos a Dios a nada. Dios es generoso y bueno, no podemos tener poder sobre Él. Le pedimos su misericordia, ¿no? Y bueno, el bautismo no es magia, por eso cuando uno es niño está la fe de los grandes y cuando uno es grande tiene que poner su parte, su arrepentimiento, su fe. Acuérdense cuando Pedro el día de Pentecostés le pregunta a la gente, ¿qué debemos hacer? Y entonces Pedro les dice, conviértanse y háganse bautizar. Entonces, primero tiene que haber una conversión, una mínima conversión, porque ya todos somos pecadores, sabemos que vamos a volver a caer en muchas cosas, pero por lo menos decir, bueno, esto lo detesto, sé que esto está mal, que voy a tratar de cambiar de vida, ponerlo en medio, y me bautizo si soy un adulto, ¿no es cierto? Pero en todo, porque cuando nos vamos a confesar lo mismo, tengo que poner, no es magia, bueno, yo me voy a confesar y ya el sacramento va a ser todo, no es magia, el sacramento no hace magia, a veces por eso decimos, pero yo me confesé 20 veces y vuelvo a caer, bueno, pero entonces hay que hacer un trabajo en la vida, luchar, poner los medios, poner la oración, evitar las ocasiones, un montón de cosas para que no sea magia, porque Dios, digamos, trabaja sobre lo que nosotros podemos también aportar con la gracia de Dios, pero tenemos que poner también lo nuestro, ¿no es cierto? Bueno, y entonces el Papa habla de el agua bautismal, la bendición del agua bautismal. Ustedes la habrán escuchado, si fueron a un bautismo, se escucha, si el Padre bendice el agua en ese bautismo, escuchan toda la bendición que hace. Dice, de diversas maneras ha preparado el agua. Al principio tu espíritu aleteaba sobre las aguas. Para papá, el agua que en el Mar Rojo, que murieron los egipcios, etcétera, bueno, fue salvación para el pueblo hebreo, etcétera, ¿no? Bueno, toda la plegaria de bendición del agua, ¿no? Entonces dice el Papa que es como que Dios al crear el agua pensaba en el bautismo, ¿no? Bueno, entonces tenemos el diluvio, tenemos el Mar Rojo, toda la historia del agua, por decir así, ¿no? Y después que del costado de Cristo salió sangre y agua, ¿no? Eso lo escuchamos también el día de la vigilia pascual cuando el sacerdote bendice el agua que sumerge el cirio. ¿Vieron? Si bendice el agua bautismal, sumerge el cirio, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo nace del bautismo esa humanidad nueva, ¿no? Entonces fuimos sumergidos para que por su poder pudiéramos ser injertados en el cuerpo de Cristo y resucitar a la vida inmortal. Bueno, entonces ahí termina el segundo título
que pone el Papa, que es la liturgia, lugar del encuentro con Cristo, ¿no? Resaltamos como síntesis, bueno, la resurrección de Cristo nos encuentra con Él y para eso necesitamos primero participar de la primera Pascua, que es el bautismo. ¿Estamos? Bueno, si alguien quiere preguntar algo en esta segunda parte. Y así concluimos esta primer parte. Espero que hayan encontrado valiosa la información sobre la carta apostólica de Desiderio Desideravi. Ya está disponible la segunda parte de este encuentro en nuestro canal. El link en la descripción. También te invitamos a leer la carta desde nuestro audiolibro que encontrarás en el canal. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para estar al tanto de futuros talleres y recursos. También les agradecería si comparten sus comentarios y preguntas en la sección de abajo. Nos encantaría saber qué les ha parecido y en qué podemos mejorar. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo video. San José, ruega por nosotros.